Hola, buenas noches, saludos, Dios te bendiga. Doy gracias a mi Señor por la oportunidad que hoy tengo de poder compartir la palabra del Señor contigo. Te invito otra vez de nuevo que prepares tu entendimiento, tu corazón y sobre todo algo con que puedas apuntar aquellos versículos y los puedas escribir para que tú puedas estudiarlos en tu casa si sepas cuál es la voluntad del Señor. Y te pido que le pidas al Señor que abra tu entendimiento y medita en la palabra que Dios va a hablarnos ahora. El tema que yo traigo para compartir contigo se llama: la situación en el mundo va a empeorar, van a venir guerras, violencia y la economía se va a ir más al suelo. Esto es algo que Jesús dijo que iba a ser una señal de los últimos tiempos. Actualmente en el mundo están aconteciendo muchas situaciones, hay mucha angustia y desesperación. El mundo está tan turbado y preocupado de todo, no habiendo paz en ningún lado, sino solo angustia. Vemos nosotros la caída económica, la falta de trabajo, escasez en los alimentos, la inflación, en el cual está llevando a que los productos, ¿verdad?, alimenticios y de todo tipo están siendo más al doble de precio. La violencia, no se diga, los asesinatos todos los días, en todo momento, en todo lugar, extorsiones, secuestros, y hay tanta maldad. Hay guerras, nosotros vemos en diferentes lugares, vemos que un gobierno se levanta contra el otro, y todo esto es principio de dolores. A causa de todo esto, el mundo y la gente, los presidentes, los gobiernos, buscan estrategias para mejorar todos estos problemas. Ponen, ¿verdad?, buscando o algún líder, alguna organización para que pueda ayudarles y mejorar la situación, o buscan estrategias de cómo mejorar los trabajos, acomodan la economía según ellos, quitan, ¿verdad?, quieren quitar la violencia y mira, de todo tipo usan estrategias a nivel mundial porque buscan que este mundo vaya a algo mejor, poniendo confianza a la gente, el mundo, en políticos, en presidentes, en gobernantes, en ciertas personas, pero es el error más grande que las personas puedan poner la confianza en algún varón, porque dice la palabra del Señor en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Nuestra confianza debe estar en Dios, la confianza nunca debe ser en un hombre, pero el Señor, ¿verdad?, que es poderoso, Él puede hacer que la situación en cada persona pueda cambiar, pero todo esto la humanidad nunca ha querido tener a Dios en sus vidas. Nosotros vemos que a causa de que el hombre ha rechazado a Dios, ¿verdad?, y se están yendo por un camino en el cual cada quien vive como quiera. Y otra vez digo, no se digan los secuestros, extorsiones, asesinatos y todas estas violencias que vemos a día, y es bien lamentable ver cómo el mundo está decayendo, tanto el chico como el más grande. Esto lo estamos viendo, gente que ha optado por hacer lo malo y olvidarse de Dios. La gente y la humanidad en los países, estamos viendo una generación, gente que está viviendo sin ley, gente sin temor, gente yéndose a lo perverso, gente que se burlan de Dios y su palabra. No hay temor de Dios, no hay obediencia en su palabra, practican todos los días, ¿verdad?, impiedad y pecado, viviendo en una inmundicia. A lo bueno le llaman malo. Nosotros vemos una degradación a nivel mundial de las personas que en vez de ir bien van para atrás, y lamentablemente hoy día el mundo está viviendo como Sodoma y Gomorra, y eso Jesús dijo que iba a ser una característica de los últimos tiempos, que las personas iban a ir de mal en peor. Por eso te digo, la situación en el mundo va a empeorar, las cosas no se van a poner bien. Mira,
mucha gente cuando escucha esto dice, oh, tú no tienes fe, o tú siempre hablas de lo negativo. No, te hablo con la palabra de Dios. Jesús lo dijo en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, apúntalo y estudia todos estos capítulos para que tú entiendas que Jesús dijo que iban a venir guerras, rumores de guerras, iba a haber pestes, iba a haber la maldad, iba a incrementarse y todo esto iba a ser principio de dolores. En muchos países, mira, nosotros vemos que lamentablemente va una degradación en la humanidad, que va la gente yendo de mal en peor. El Señor dijo en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora ya no es cuestión del que nomás mata y roba, estamos viendo la maldad en los niños, en los jóvenes. La semana pasada hablaba sobre este tema, sobre padre y madre de familia, darás cuentas a Dios por tus hijos, y todo esto es el resultado de que las personas, tanto los padres como los hijos, como los jóvenes, la gente muchos creen conocer a Dios, pero no lo están conociendo verdaderamente, porque la palabra de Dios no nos hace mal, no, los mandamientos de Dios no son gravosos, sino al contrario, nos aconsejan para bien. No matarás, no robarás, amarás a tu prójimo. ¿Te imaginas que cada ser humano obedeciera la palabra de Dios? Este mundo fuera tan diferente, pero otra vez hay tanta desobediencia, tanta rebeldía, desde el chico hasta el más grande. Por eso no puede haber paz, sino la situación en el mundo va a empeorar, porque una gente sin Dios en sus vidas y una gente alejada de Dios que va en camino hacia solamente haciendo el mal. Pero el Señor dijo que todo esto acontecería. Jesús lo dijo en su palabra. Mucha gente se queja diciendo, Dios, ¿por qué no da paz en el mundo? ¿Por qué Dios no quita la violencia? ¿Por qué Dios no quita la maldad en el mundo? ¿Por qué Dios permite que suframos mucho y culpan a Dios, a nuestro Dios Padre, por todo, por los robos, por los asesinatos, por la venta de drogas, por los secuestros, por todas estas perversiones? No, Dios no tiene la culpa. Dios Padre siempre ha querido llevar al ser humano al arrepentimiento, a la salvación, pero el humano siempre se ha resistido a venir al camino de Dios. Cuando nuestro Dios habla al hombre, no, hombre, yo de qué tengo que arrepentirme, yo de qué tengo que hacer, y la necedad del hombre está todos los días y se hace presente. Mira, todo fuera diferente si tan solo el mundo obedeciera la palabra de Dios, pero no hay obediencia. Y todos estos acontecimientos, Jesús dijo que en los últimos tiempos antes de su venida, la maldad en el mundo iba a reinar, iba a ser tan terrible al extremo que desde los niños hasta los adultos, como estamos hablando, gente sin temor de Dios, perversa, maligna, es bien es bien triste y es indignante ver cómo el ser humano está yendo a lo peor. Estamos viendo leyes aprobadas en donde adultos pueden casarse con niños. Vemos en otros países donde las leyes están permitidas casarse con animales, tener relaciones con animales. Ahora vemos una juventud que se creen animales. Ahora vemos a niños queriendo ser mujer y mujer quieren ser niños. Todo esto, mira, Jesús nos habló y dijo que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Esto lo dijo, está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Aún en 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 6 dice la palabra que también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjate bien, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Lo vemos ahorita, hay un egoísmo total, no solamente las personas solamente piensan mí y al último mí, y mira, tú arréglatelas como tú puedas. Son ávaros, vanagloriosos, soberbios. ¿Qué quiere decir esto? La soberbia es aquel orgullo que la persona pueda tener. A mí no me pueden decir nada y yo si quiero yo hago esto. Así tanto, lo peor es que el pueblo de Dios hay tanta soberbia. Oh, yo soy hijo
hijo de Dios, a mí no me puedes decir nada. No, la palabra de Dios está para reflejar, verdad, de verdad, la condición humana degradante en la cual nosotros tendemos a irnos todos los días, y la palabra de Dios nos enseña, verdad, realmente cómo somos, y nos lleva a que vayamos a una corrección. Entonces muchos confunden con que no puedes juzgarme a mí. No, la palabra de Dios es quien nos juzga, alguien la tiene que hablar y nos tiene que enseñar que no robarás, no mentirás, amarás a tu prójimo, y eso se tiene que hablar tal cual como es, porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, y sin santidad nadie va a ver a Dios. Entonces por eso Dios Padre permite que su palabra nos enseña a nosotros de verdad nuestra condición y cómo estamos delante de Él y lo que Él quiere de nosotros y qué es lo que debemos de cambiar. Nosotros sabemos que Él aborrece la lengua mentirosa, que dice la palabra del Señor que 6 cosas aborrece el Señor y 7 abomina su alma: la lengua mentirosa, los pies apresurados al mal, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y habla tantas cosas. Entonces Dios Padre quiere que nosotros entendamos que a Él no le agrada la impiedad, el pecado, el mal camino, la maldad, pero el Señor nos dice en su palabra que en los últimos tiempos la gente, y mira, si iba a vivir como tapar los oídos, no que científicamente estén sordos, que no tengan el aparato auditivo, sino que ellos mismos por aquí, y les iba a salir por acá, como nosotros decimos, no iban a escuchar la palabra de Dios. Por eso dice que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Nosotros lo vemos rebeldes, los muchachos de ahora, ingratos, impíos, tanta ingratitud, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Ves? Entonces entiendes que la maldad va a reinar y va a seguir reinando porque el corazón del hombre no quiere arrepentirse. El problema se tiene que sacar de fondo, y solamente ese problema se saca en Jesucristo. Jesús dijo: yo no vine a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Dios Padre quiere que nosotros entendamos que quiere Él que la humanidad vaya a un arrepentimiento, porque la verdad, la voluntad de Él es que nadie perezca, pero otra vez los hombres van de mal en peor. Jesús lo dijo, que matando, robando y todo esto, entonces estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de los males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, o sea, rebeldes, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Romanos 1 del 29 al 32. Los malos hombres irán de mal en peor. La situación en el mundo, quiero decirte algo, no se va a poner bien. Jesús lo dijo, y nuestro Dios Padre por medio de su palabra no lo revela, y Él no miente. Nos dice, mira, si tan solamente, óyelo bien, si tan solamente la humanidad leyera la palabra de Dios, mira, no buscara soluciones por otro lado. La solución está en Jesucristo. Jesús dijo: yo no vine a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Ahí es donde se arregla el corazón del ser humano. Mira, a nosotros Dios nos dio libertad, a cada uno, a cada ser humano. Esta libertad debe de ser sujetada a la palabra de Dios. Por ejemplo, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Como ser humano, pero tengo que ir a la palabra de Dios, y ahí nos enseñan: no mentirás, no robarás, amarás a tu prójimo, debes tú de perdonarte. ¿Fijas? Entonces, cuando venga una situación a mi vida, tengo yo como ser humano actuar conforme a la palabra de Dios,
como dice aquel que si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Si aquel que te pega en una mejilla, volteale la otra. Entonces, de Dios es la justicia. Entonces, debemos de orar por aquellos que nos hacen daño. Entonces, si yo actuara, cada humano actuara conforme a la palabra de Dios, otro mundo sería. Pero la gente otra vez quiere arreglar sus problemas como quiere. Bueno, pueden decir que aman a Dios, pero no perdonan a la otra persona. Y todo esto actúan de una manera que ellos erróneamente están delante de Dios, están mal, porque nuestra actitud debe ser sujetada a la palabra de Dios. Ahora, mi Dios Padre no es indiferente a tanta maldad, créemelo. En Proverbios capítulo 8, versículo 36 dice más: el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen ama la muerte. Entonces, cada que nosotros nos rebelamos, desobedecemos, mira, actuamos de una manera ciegos, sordos y mudos a lo que Dios nos habla en nuestra vida, eso es rebeldía delante de Dios. Y Dios Padre se indigna con todos aquellos que no escuchan la palabra de Dios, no escuchan su voz, porque Dios Padre, sí, mira, con todo lo que estamos viendo ahorita, Dios nos está hablando y sigue hablando de muchas maneras. Cada que tú veas un terremoto, cada que tú veas la violencia cada vez incrementándose más y más y más, y tú veas a la humanidad degenerándose cada vez peor, Dios está hablando a tu vida, Dios está hablándole al mundo, que dice en su palabra que nuestro Señor Jesucristo viene pronto, que llama al mundo al arrepentimiento. Aún en Hebreos capítulo 1 del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, a la humanidad, a que nos arrepintamos, que arreglemos nuestro camino, que meditemos cómo están nuestros caminos, porque el tiempo está cercano. Abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos, cercano está el día grande de nuestro Dios. Ahora, ¿qué crees que Dios va a hacer con tanta injusticia? Porque créemelo, que el ser humano piensa que va a salirse con las suyas y que Dios es indiferente a lo que ellos hacen. Mira, gente podrá levantarse y matar a otra persona. Ahora, mira, yo siempre he puesto este ejemplo, y este ejemplo se lo digo a mis hijos y ahora te lo voy a compartir contigo. ¿Qué diferencia hay de todos aquellos grupos criminales que matan y asesinan a personas? Aquellos lugares donde abortan niños? El pecado es el mismo, es asesinato, o sea, no hay diferencia. Entonces, Dios Padre, toda esa sangre de gente que está haciendo está siendo privada de su vida, y toda esta gente, vemos tanto sufrimiento y tanta maldad. Dios va a tener en cuenta un día y va a actuar por tanto pecado, tantas cosas. Ahora, no creas que porque ya pasaron 10, 20 años y Dios no hace nada. Créemelo, que como dice la palabra de Dios, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, sino que su misericordia es cada mañana, y quiere Él que la humanidad se arrepienta. Por eso Él habla en tiempo, fuera de tiempo. Él le habla al niño, le habla al joven, y donde quiera está levantando siervos verdaderos, predicando lo que es la sana doctrina, hablando en cada esquina, hablándole a las personas que se arrepientan. Ahora, la maldad es mucha en el mundo. Por esta causa, después de que venga Jesucristo, van a venir juicios de Dios por tanta maldad, por tanto robo, por tanto asesinato, por tanto odio, por tantas perversiones, por tantos adulterios, fornicaciones, adorando dioses ajenos, perversiones sexuales. Esto es abominable delante de Dios.
por tanta desobediencia a Dios y su palabra, por las blasfemias, por las burlas hacia Dios, por pisotear la sangre de Cristo. Desde el niño hasta el grande nosotros vemos tanta perversidad. Ahora dice la palabra del Señor: abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Proverbios 15:9. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo capítulo 5, versículo del 4 al 5. Jehová está lejos de los impíos. No le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días. Dios está airado contra el impío todos los días si no se arrepiente. Dice en el Salmo 7 del 11 al 14. Dios es Dios juez justo. Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y está preparado a sí mismo. Ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó en iniquidad y dio a luz engaño. Tanta maldad que hay en el mundo. Cada que se comete una mentira, un adulterio, la gente que no se arrepiente, porque créemelo, que el infierno está más lleno de gente moral, que mucha gente cree que nada más el asesino o el vendedor de productos ilícitos o cosas, aquel que roba merece el infierno. Es que el humano clasifica lo que es el pecado, pero yo quiero decirte, delante de Dios una mentira es igual de grave. Aquel que mata a un alma, aquel que viola, aquel que roba. Entonces dice la palabra del Señor que aquel impío no entrará al reino de los cielos. Entonces, si no hay arrepentimiento, si no hay un verdadero arrepentimiento y un cambio, su pecado los va a llevar a la condenación eterna. Entonces, ¿cómo puede haber bendición en el mundo si lo único que la humanidad hace es maldad? Tanto el joven, el chico, el grande, y como yo te digo, el infierno está más lleno de personas que se creen, que dicen morales, que de las personas que, pues, verdad, a lo mejor los creen el mismo diablo. O sea, no, la gente normal, y como dicen muchos, bueno, yo no robo, no mato, no, pero no te arrepientes, pisoteas a Jesucristo, le sirves a Dios a tu manera, tienes dioses ajenos, idolatras lo que no debes de idolatrar, no encaminas a tus hijos al mandamiento de Dios. Entonces hay desobediencia en tu vida. Entonces todo eso Dios está mirando, las cosas que la humanidad está haciendo. Por eso te digo, la situación en el mundo va a ponerse peor, porque desde el chico hasta el más grande no quieren las personas tener a Dios en sus vidas, en las familias, les provoca pereza. Ay, no, prefieren tener otras cosas e enfocarse a buscar otras cosas, pero de Dios no buscan absolutamente nada. Ahora, ¿tú crees que Dios es indiferente a tanto robo, asesinato, a tanta violación, a tantas cosas? No, dice la palabra del Señor en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres y ve todos sus pasos. Job 34:21. En Job 11:11, porque él conoce a los hombres vanos, ve asimismo la iniquidad y no hará caso. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Él no tiene por inocente al culpable. Tanta maldad será castigada por Dios. Un día lo tiene Él establecido. ¿Cuándo serán los juicios de Dios? Yo quiero decirte, ¿cuándo serán? Serán después de la venida de Jesucristo. ¿Y cuándo viene Jesucristo? Jesús dijo que aprendiéramos de la higuera. Cuando sus ramas están tiernas, sabed que el verano está cerca. Dijo el Señor, cuando veas todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que estamos mirando. Dice el Señor en su palabra en Lucas 21:31, así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, saber que está cerca el reino de Dios. Mateo 24:33, así mismo vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas.
Dice el Señor en Lucas 17, de 26 al 30, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta que el día que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, como ahorita. La gente vive indiferente. Dios les habla y no hay quien atienda la voz de Dios, y les habla y les habla y les habla. Mira, Noé estuvo levantando la voz y predicando el evangelio, predicando, diciéndoles que él estaba construyendo un arca porque Dios iba a acabar la humanidad, iba a acabar el mundo, y por alrededor de unos 120 años, y no hubo ni un alma que se arrepintiera. Así mismo está haciendo ahorita. A la gente la puedes invitar a comer gratis, y no se diga, está en la primer término. Vámonos al buffet y mira, ahí van. Y que van a regalar cosas en la tienda, hacen línea 2-3 días antes, viajan por una fiesta, por unos 15 años, por una boda, por un concierto, por un aniversario, viajan hasta la otra parte del mundo. Pero eso sí, Dios está hablando a sus vidas y no hay quien perciba. Están como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, comiendo, bebiendo, disfrutando, y mira, y no están viendo que Dios está hablando, que Jesucristo viene pronto y que después de su venida Dios castigará al mundo por su maldad, porque hay mucha burla de parte de la humanidad. Aún Dios Padre dice en su palabra, Oseas 13:12, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Muchos piensan que pues es que Dios es amor. Yo no lo creo. Tú puedes creer lo que tú quieras. La palabra del Señor dice que Él es fuego consumidor y que de Dios nadie puede burlarse. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cegar. El mundo está sembrando odio, robo, asesinatos, violaciones, perversiones, y cada gobierno está haciendo lo que quieran. Van a venir juicios de Dios sobre la humanidad. Y eso es algo que el Señor nos habla. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero el Señor dice, ¿verdad? Que tal vez seamos dignos de escapar de todas estas cosas, yéndonos con Jesucristo. En aquel día que suenen las trompetas, se va a ir un pueblo santo. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo pase? Solamente Dios Padre sabe el día y la hora. ¿Y qué pasará después de que Cristo venga? Comenzarán los juicios de Dios, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entender, dice la palabra del Señor, que no seamos necios. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, no nos engañemos, Dios no va a poder ser burlado. Jesús dijo, cuando veas todas estas cosas, ¿qué? La incrementación de la maldad, las guerras, rumores de guerras, el hermano entregando la muerte al hermano, los malos se irán, ¿verdad? Irán de mal en peor. Ya vimos el carácter del ser humano. Aun Jesús dijo en Mateo 24 del 6 al 12, oirás de guerras, rumores de guerras, mirad que no te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nosotros no podemos evitar lo que el Señor tiene en su propia potestad. Todas estas cosas que están sucediendo en el mundo es advertencia para nosotros y para cada ser humano, que nosotros que conocemos de Dios estemos viviendo una vida agradable a Dios. Y para los que no conocen al Señor todavía y no se arrepienten y no han sido salvos, puedan ellos arrepentirse el día y ahora y tomar esa decisión de venir a los pies de Cristo, porque hay tanta indiferencia a la voz del Señor. Dios está hablando. Dios habla en un terremoto. Dios habla cuando se desata una guerra. Dios habla cuando ves la violencia. Dios está hablando que está
que está Él tocando la vida de cada corazón. Por eso dice el Señor, cuando sucedan todas estas cosas, yo te invito a que tú leas Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 y te vas a dar cuenta con exactitud qué es lo que Dios tiene y nos está hablando. Entonces, todo esto estamos viendo que la situación no se va a poner bien. La solución no está en un rico, la solución no está en un presidente, la solución no está en un partido político, la solución no está por hacer estrategia, la solución está en Cristo Jesús. Pero si la humanidad no quiere a Dios en sus vidas, pues esto no tiene arreglo. Por eso el Señor tiene un día y una hora, y como dicen un dicho en el mundo, no hay día que no se cumpla ni fecha que no llegue. Así es que ese día se va a cumplir, como dice la palabra del Señor, que ninguna jota, ninguna tilde pasará hasta que todo esto acontezca. Y así como Sodoma y Gomorra recibieron los juicios de Dios de castigo a causa de su pecado, así mismo Dios tiene un día establecido en donde castigará al mundo por su maldad. Las causas son las cuales estamos viendo tanta indiferencia, pisotean la sangre de Cristo. En Hebreos capítulo 10 creo que es, dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no tiene más verdad, ya no tiene más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que han de devorar a los adversarios. Dice la palabra, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del Cordero? Óyelo bien. O sea, ya ahorita en este tiempo, aquella persona que no se arrepiente, aquella persona que no sigue a Dios ni su palabra, eso es una burla hacia Dios, es pisotear la sangre de Cristo. Por eso dice el Señor, qué horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente. Va a ser tan horrible aquel día. Por eso es que ahora que todas estas 2 semanas que vemos tantas cosas en las noticias, guerras y todas estas violencias y tanta maldad, por eso Dios hace una advertencia a todos aquellos que no se arrepienten. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le serán pagados. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen que no nos ve o quién nos conoce. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza. Ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Dios tiene un día establecido en el cual castigará al mundo por su maldad. Se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Tarde o temprano el malo será castigado, como dice en Proverbios 11:21. Entonces todo lo que nosotros estamos viendo un día, Dios juzgará por toda la maldad que se hace, todos esos abortos, todas esas violaciones, toda esa indiferencia, todo ese odio, toda esa falta de perdón, toda esa burla, porque muchos se burlan de nosotros y vienen y mira, todos los días nos critican, nos dicen, podrán criticar de nosotros que conocemos de la palabra de Dios, solamente nuestro trabajo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es que hablemos lo que Dios dejó escrito. Nosotros somos voceros de nuestro Señor y nos ha mandado a ser discípulos a todas las naciones, y nuestro trabajo es predicar la verdad. Jesús lo dijo en su palabra, que ir y predicar el evangelio a toda criatura, y nosotros estamos aquí para hablar. Por eso es que te digo, abre tus ojos, abre tu entendimiento, entiende, el Señor está hablando al mundo. La situación en el mundo va a empeorar, van a venir más guerras, más violencia, la economía no se va a poner bien. Por eso dice el Señor en el Salmo 50 del 1 al 3, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone
De Sión perfección, de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Salmo 50 del 1 al 3. Oír esto, pueblo todos, escuchar habitantes del mundo. Escucha bien, Dios está hablando. Salmo 49 del 1 al 2. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre, o sea, absolutamente todo ser humano, desde el chico hasta el más grande. Isaías 18:13, vosotros todos los moradores del mundo, habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en el monte, mirad cuando se toque trompeta, escuchar la voz de Jehová, clama a las ciudades, sabio temer a su nombre y prestar atención al castigo a quien lo a él ha establecido, y entiende que Dios está hablándole a la humanidad. Vendrán juicios de parte de Dios por tanta maldad, y Jesucristo está a las puertas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando venga Cristo, Él viene por un pueblo, Él reunirá a su pueblo que está, ¿verdad? Que está viviendo una vida digna, que ha limpiado sus pecados en la sangre del Cordero, que está listo y preparado, como aquella parábola de las 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y se fueron con el novio. Así está Jesús llamando, que su venida está a las puertas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Percibir a todo ser humano que Dios tiene un día establecido, que después de la venida de Cristo, lamentablemente muchos van a llorar, aquellos que se queden, y habrán deseado no haber nacido, porque las cosas que van a acontecerle al mundo van a ser tan horrorosas que quién podrá soportar. Óyelo bien, en Malaquías 3:12 dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Jeremías 21:14, y os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego de su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. El mundo y la humanidad piensan como que si Dios es sordo, ciego, mudo, que nunca va a decir nada, pero no, nuestro Dios no es así. Dios tiene todo contado, tanta burla que el mundo ha hecho. Y los justos juicios de Dios, va a venir sufrimiento, va a venir dolor, va a venir mucha angustia, pero van a ser justos por tanta sangre derramada, tanta maldad, tanta perversión. Dios es un Dios santo, en el cual nos dice a cada uno cómo debemos de vivir. Al Señor no nos pregunta, oye, si quieres obedece 2 mandamientos y 8, si no quieres no los obedezcas. No, el Señor dice en su palabra, obedecer mi palabra, guardar mi palabra, obedecer los mandamientos. Sí o sí, la palabra de Dios tiene que ser obedecida. Entonces, en nuestro comportamiento nosotros debemos reflejar que nosotros hay obediencia en nuestras vidas. Entonces, aquel día vendrá cuando muchos menos lo esperan. Aún el Señor dice en su palabra que vendrá como un ladrón en la noche. Así como de repente, el ladrón no te avisa, ay, voy a ir mañana a las 3 de la tarde, no. O voy a ir en la noche a las 12:30. No, el ladrón jamás te va a avisar. Así dijo el Señor en su palabra, que velemos y oremos, porque no sabemos la hora en la cual Jesucristo vendrá, y horrible va a ser aquellos que se queden y no se vayan. ¿Qué le sucederá al mundo cuando el Señor venga? Cuando el Señor mande juicios. Fíjate bien en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Cuando se abre el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Sabes por qué? Porque horrible va a ser de los juicios que vengan sobre el mundo. Y te invito a que tú leas Apocalipsis 8 completamente. Te voy a leer unos versículos para que entiendas que cuando está este silencio por media hora, entonces ahí van a comenzar los juicios de Dios.
en el cual aquellos que se quedaron en el mundo, ¿quién se quedará? Aquellos burladores, aquellos que no quieren a Dios en sus vidas, aquellos fornicarios, adúlteros, aquellos burladores, aquellos blasfemos, todo pecador voluntario, aquel incrédulo, cristianos mundanos, cristianos tibios, fríos, adúlteros, fornicarios, aquellos borrachos, aquellos fiesteros, aquellos incrédulos, aquellos que están viviendo una vida desagradable hacia Dios van a sufrir los juicios terribles que tiene Dios estipulado que un día los mandará al mundo. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 8 versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como hubo una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, óyelo bien, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las aves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre todas las fuentes de agua. Y ahí puedes leer todo lo que le va a pasar al mundo, pero quiero decirte algo, si un terremoto que nosotros vemos de 6, de 7, de 8, ¿verdad? Que han acontecido, ¿qué destrucción hace? Ahora te imaginas la destrucción que tiene Dios en aquel día, en aquel momento en el cual sus juicios están en sus manos. No creas que Dios es indiferente a tanta maldad, a tanto asesinato, a tanta burla. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cegar. Por eso Dios está hablando, que no seamos indiferentes, que despertemos, que Dios está advirtiendo al mundo que aunque la necedad del hombre, fíjate bien, es tanta en el mundo, nadie podrá usar la excusa de decir, a mí nadie me dijo, pero el Señor aún lo dice en su palabra, que cuando muchos escuchen todas esta palabra y hablar de la venida de Cristo y de los juicios de Dios y del castigo a la humanidad, la realidad que Dios habla al mundo, y muchos van a comenzar a burlarse. El Señor lo dijo en segunda de Pedro capítulo 3 del 3 al 10, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. ¿Sabes qué significa? Que muchos se iban a burlar diciendo, ay, no ha venido. A mí me lo han dicho, ay, bueno, mi abuelita me dijo, desde que mi abuelita me dijo, no viene Cristo, o sea, en son de burla, pero ¿sabes por qué no ha venido hasta el día de ahora? Porque la misericordia de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y la voluntad de Dios es tanto tú como yo, que estemos dignos delante de Dios, ¿verdad? Para cuando venga Jesucristo por su pueblo y suenen las trompetas, podamos irnos con Él. Pero la gente, mira, cierra sus oídos y no hay discernimiento para extinguir los tiempos que Dios está hablando. En cada acontecimiento que está pasando en el mundo, que el tiempo está cerca y aquel día se acerca, no hay discernimiento, no hay quien escuche, mirando, no quieren ver. Estamos como en los días de Noé, tanto el pueblo de Dios y el mundo ciegas y se hacen sordos y ciegos y no quieren escuchar que Dios está hablando. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, y dice, gritará ahí el valiente, día de ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entendimiento. Sofonías capítulo 1 del 14 al 15. Abre tus ojos y tu entendimiento, y no actúes como todos aquellos diciendo, ay, mañana me arrepiento. Mira, Dios tiene un tiempo, y el tiempo lo pone Él, no lo pones tú, ¿o no? Y ese es el problema, que la gente quiere ¿cuál sería la palabra? Quiere manejar a Dios como quiera, quieren manejar el tiempo como quieran, y quieren decir, ya con mi lecho de muerte me arrepiento. No, Dios no puede ser burlado. Si no te llega la muerte
y tu pecado te va a llevar al infierno. Tu indiferencia te va a llevar a la condenación del infierno. Tu indiferencia, y nadie va a poder decir que nadie te dijo. Aquí hay una cita a la misma hora, te invito cada semana para que escuches palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Es la voz de Dios hablando a tu vida. Y no podrás decir, a mí nadie me dijo, no, porque hay alguien cercano hablando a la puerta de tu corazón. Por eso dice el Señor, oír ahora a esto, pueblo necio y sin corazón, aquellos rebeldes que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. A mí no me temeréis, dice Jehová. O sea, no tienes temor de mí, no tienes miedo, no tienes respeto. No os amedrentáis ante mí que puse arena por términos en el mar. O sea, yo que soy Dios que creé el mundo, por ordenación eterna, dice, no obstante este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro. Pero quiero decirte algo, eso es iniquidad delante de Dios. Por eso dice el Señor, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchar. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que en él produce. Isaías 34 del 1 al 2. Porque Jehová está airado contra las naciones e indignado contra todos los ejércitos. Las destruirá y las entregará al matadero. Estoy muy airado contra las naciones, dice el Señor, que están reposadas, están muy tranquilas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Zacarías 1:15. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. La desobediencia es mentira. La mentira es desobediencia, el odio es desobediencia, el no perdonar es desobediencia, aquel que roba es desobediencia, aquel que mata y asesina es desobediente delante de Dios. Y no porque no dice yo no robo, no mato, quiere decir que estás bien delante de Dios y no te arrepientes. Eso es rebeldía delante de Dios, y Dios castigará al mundo por su maldad. Dios Padre no ha cambiado, nuestro Señor no ha cambiado, Él es el mismo. Él está airado con el impío todos los días y no se arrepiente. Y las naciones han sobrepasado la paciencia de Dios, porque no robarás, no matarás, olvídalo. Cada quien hace lo que quiera, adoren dioses ajenos. Ahora puedes decir, yo no tengo ninguna estatua para postrarme, pero si idolatras tu trabajo, si idolatras tú el dinero, si idolatras tu propia vida y has puesto a Dios fuera de tu vida, de tu casa, de tus hijos, y no hay arrepentimiento. No tienes no nomás que robar ni matar, no. Si hay indiferencia en tu vida, eres rebelde delante de Dios. El mundo ha sobrepasado la paciencia de Dios. Así como el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, así como destruyó en el tiempo de Noé, así como en Números, creo que es capítulo 16, cuando se levantó Coré con todos estos séquitos y un grupo de rebeldes contra Moisés, dice que se abrió la tierra y se los tragó a la tierra y descendieron vivos al infierno. Es el mismo Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Desde el norte al sur, al este, al oeste, el mundo ha sobrepasado los límites. Los límites ya es una burla, una indiferencia. Lo que la gente quiere hacer en sus vidas. Y Dios no puede ser burlado. Ahora, pues si Dios, ¿por qué no quitas la violencia? Él quiere quitar la violencia, Él quiere cambiar los corazones, pero el corazón del ser humano pone a Dios fuera de sus vidas. Quiere vivir, como dicen, la vida se vive una vez, pero la quieren vivir
De aquí para allá, de allá para acá. Hay consecuencias. Nosotros no podemos vivir como queremos. Nuestra vida debe ser sujetada a la palabra de Dios. Ahora, ¿quieres que Dios te reciba cuando mueras? Pues no, así no es. Ni en la vida, ni en lo natural se aplica esa ley, no. Ok, si tú vas bien manejando, pues no te van a dar ningún ticket, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si agarras el teléfono y manejas con el teléfono en la mano? Te pasas una luz roja, te van a dar un ticket en tu vida. Ahora, ¿qué pasa si robas? Vas a ir a la cárcel. O sea, y tú quieres burlarte de Dios y quieres que Él te lleve y te diga, hijo, aquí estoy, ven, pásate al reino de los cielos. No, porque para ir al reino de los cielos tienes que vivir primeramente, ¿verdad? Nadie va al cielo, te quiero decir algo, nomás porque yo quiero y me porté bien, no. Nosotros, ¿verdad? El Señor dio esa promesa a todos los que le hemos recibido como nuestro Salvador y por gracia hemos sido salvados. Segundo, tenemos que sujetarnos a vivir en la palabra de Dios. Por eso debemos nosotros guardar y cuidar lo que Dios nos ha dado. Ahora muchos quieren que Dios los reciba en el reino de los cielos y burlándose, fornicando, adulterando y viviendo una vida muy desagradable. No, por eso dice el Señor en su palabra, con ira y con furor haré venganza a las naciones que no obedecieron. No hay obediencia. La ley está aprobando el homosexualismo y todas estas cosas. Cada quien hace lo que quiere. Aún el pueblo de Dios se ha extraviado de la sana doctrina, permitiendo cosas inmundas en la casa de Dios, permitiendo cosas inmundas en los cuerpos, permitiendo cosas inmundas en sus casas, y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo van a cegar, porque nuestro Dios no es indiferente. Por eso dice el Señor en Jeremías 17:23, ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino se endurecieron su cerviz para no oír ni recibieron corrección. No oyeron ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traerá sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no han cumplido. Jeremías 11:8. Por eso dice el Señor, Jeremías 6:10, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Jehová les es vergonzosa y no la aman. Dios castigará al mundo por su maldad. Dice que va a descubrir toda aquella sangre que está encubierta, toda esa sangre que ha sido derramada de tantos asesinatos. Ahora te digo, no hay tanta diferencia de aquel grupo criminal que se levanta y asesina con aquellos hospitales que están permitiendo los abortos. Es asesinato delante de Dios, y Dios tiene un día en el cual castigará al mundo por su maldad, porque nuestro Dios no puede ser burlado, y aquel día será después de la venida de Jesucristo. La situación en el mundo va a empeorar con guerras, violencia, la economía. No puede haber paz ni bendición cuando el mundo peca contra Dios y su palabra y no hay arrepentimiento, sino solamente hay indiferencia, burla, y hay tantas cosas que Dios tiene, mira, y ha visto y ha escrito. Nadie puede decir, no, yo no sabía. Aún para aquellos que no conocen la palabra de Dios, el Señor escribió la ley en los corazones. ¿Por qué aquel que mata se esconde? ¿Por qué aquel que adultera se esconde? Porque dentro de ellos hay una conciencia. Nadie podrá justificarse delante de Dios. Cuando aquella persona hace algo mal, se esconde. ¿Por qué? Porque Dios habla sus vidas. Aun no conociendo la palabra de Dios, por su misma conciencia, Dios les está hablando que lo que han hecho no han hecho bien delante de Dios.
Por eso hoy día vemos ahora, y te acabo de explicar todo, causas por las cuales Dios mandará juicios a la tierra, de castigo a todos los habitantes de la tierra. Causas es por su maldad y por su pecado, por todas las malévolas cosas que la humanidad hace. ¿Qué le sucederá al mundo cuando el Señor mande juicios de castigo? Va a haber mucha muerte, sufrimiento, terremotos, va a haber hambre. Yo te invito a que tú leas, otra vez te digo, a partir de Apocalipsis capítulo 8 en adelante, y te vas a dar cuenta cuándo acontecerán los juicios terribles de Dios. Cuando Jesucristo venga después de su venida, van a comenzar en el momento que Él venga y recoja a su pueblo, van a comenzar esos juicios. Por eso dice en Malaquías capítulo 4 versículo 1, viene el día ardiente como fuego, todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá no los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, no les dejará ni raíz ni rama. Ay del día, porque está cercano, está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ay, para que aquellos que digan, no, Dios no hace nada, Dios no, mira, si todo padre y madre de familia, ¿verdad? Toma acción con sus hijos cuando no se portan bien. ¿Te imaginas? ¿Tú qué crees? ¿Que Dios es qué? ¿Para que no haga algo? No. Es tanta maldad, tantos asesinatos. Yo te pongo, por ejemplo, México, tantos secuestros, extorsiones, violaciones, robos, asesinatos todos los días con violencia, torturando a la gente, poco a poco hasta la muerte. Y qué barbaridad a donde han llegado, descuartizando los cuerpos con cuchillos, machetes, quemando a la gente, deshacen a las personas, matando a niños, mujeres, violando, adorando dioses adorando dioses ajenos. La gente se mata por dinero, las mujeres matan a sus hijos en su vientre. Todo está pasando esto en cada país, en México, en donde quiera, Estados Unidos, donde quiera están pasando tanta maldad, tanto racismo, tanto bullying, jóvenes robando, madres y padres robando, muchos incitando ¿cómo se dice? A matar, y vemos nosotros mujeres abortando a sus bebés, odio, violencia, robos, asesinatos, homosexualismo, lesbianismo, perversiones, casamiento con animales, hombre con hombre, mujer con mujer, niños con niños, adultos con niños. Todo esto traerá los justos juicios de Dios. Por eso dice el Señor en Sofonías capítulo 1 del 2 al 3, dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová, destruiré a los hombres, las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, y amarga será la voz del día de Jehová, gritará y el valiente, día de ira, aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, porque habrá lloro, habrá llanto, habrá sufrimiento, y muchos desearán no haber nacido, y se recordarán cuántas veces Dios habló a tu vida, cuántas veces Dios habló a la humanidad. Aún muchos, fíjate bien, muchos, óyelo bien, muchos blasfemarán y ni así se arrepentirán, ni así, y sabrán, dice Jehová, que yo soy Jehová. No en vano dije que les habría de hacer este mal. Tanta maldad en el mundo. Dios siempre ha querido llevar al hombre al arrepentimiento, pero mira, no hay arrepentimiento, sino cada día se burlan de Dios. Todo fuera muy diferente. No te quejes diciendo, porque Dios no quita la violencia. O muchos se preguntan, ay, pues ya queremos un partido político que gobierne, una persona que confiamos que Él va a poder. No, así no se arregla la situación se arregla en Jesucristo. Jesús dijo en su palabra, sin mí nada podéis hacer.
yo le doy vida eterna. Aún Jesús, cuando sanaba a personas, les decía, ve y no peques más para que no se te venga algo peor. Ese día Dios lo va, sí o sí, va a venir. Por eso dice el Señor, despierta tú que duermes, esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. La situación en el mundo va a empeorar. Esa es la alerta que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Por eso dice en Efesios capítulo 5 versículo 15 al 17, mira pues con diligencia cómo andes, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto no seas insensato, no seas necio, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor, cuál es, que te arrepientas, que te acerques a Dios, que trates de vivir tu vida todos los días sujeto a la palabra de Dios, que busques a Dios mientras pueda ser encontrado, porque muchos llamarán y no lo podrán encontrar. El tiempo se acaba, aquel día se acerca, el tiempo se acaba en que Dios habla a tu vida, en que ya no habrá más misericordia ni compasión, en que se cerrarán las puertas, así como en el día en que Dios cerró la puerta del arca de Noé y dijo, ya no más. Ese día llegó y vino el diluvio sobre la faz de la tierra y Dios acabó con todo hombre, con toda mujer, con todo animal y todo ser viviente murió, y solamente Noé y su familia fueron ellos, ¿verdad?, salvos, porque ellos creyeron a Dios y este Noé con su familia vivieron una vida agradable a Dios. Dios está hablando a la humanidad en que ya no habrá más oportunidad delante de Dios, que la situación en el mundo va a empeorar. Es principio de dolores lo que estamos viviendo. Despertemos. Ya no habrá más, que la humanidad va a ir de mal en peor. El carácter del ser humano no se va a componer, porque solamente se compone en Cristo Jesús. Él mismo viene a salvar a aquel que se acerca y aquel que le pides, Jesucristo, salva mi vida, me arrepiento. Así como aquel ladrón en la cruz le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De cierto te digo que hoy día estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué pasó con el otro ladrón? No le dijo. ¿Sabes por qué? Porque no tuvo arrepentimiento. Lo que Dios busca en cada uno de nosotros, que la humanidad busca a Dios. Y todo lo que ya está escrito y lo que hemos hablado es para ejemplo para cada uno de nosotros. Muchos van a llorar y lamentarse. Dios quiere que cada uno no usemos excusas. Por eso Dios hace un llamado al arrepentimiento. La buena voluntad de nuestro Señor es el arrepentimiento y la salvación de cada ser humano. Por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo capítulo 2 del 3 al 6. Hemos hablado un tema. Yo sé, mira, a mí me conocen, ya saben, ay, siempre me hablas de lo mismo, de esto, del otro, los juicios de la venida de Cristo, del pecado, del infierno. ¿Sabes por qué? Porque el problema que como seres humanos tenemos es el pecado, es la falta de arrepentimiento, es la indiferencia, es la soberbia, la necedad, la desobediencia, la rebeldía. Y todo eso trae consecuencias. Si mueres ahora, mañana, y no te arrepentiste en aquel día, allá, te vas a acordar cuánto Dios habló a tu vida. Y no es que puedas decir, oh Dios, ¿por qué me mandaste para acá? No,
es que tú fuiste por tu propia voluntad. La mayoría de gente opta para irse a una vida desagradable a Dios por la puerta ancha, cuando Jesús dijo entrar por la puerta estrecha. Debemos buscar el reino de los cielos y entrar por la puerta estrecha por medio de Cristo Jesús, negándote a ti mismo, cargando tu cruz, haciendo la voluntad de Dios por medio de Cristo Jesús. A la manera de Dios. Tú no puedes servir a Dios como quieres. Ni puedes buscar a Dios como quieres ni cuando quieres. El Señor tiene un día, y si Él viene y no estás bien delante de Dios, porque mucho cristiano que se dice cristiano está viviendo una vida doble e indiferente. Y como yo te digo que la situación no se va a poner bien, no es para desalentarte, sino que para que seas apercibido, abras tus ojos, abras tus oídos y entiendas que Cristo viene pronto. Y si tú no te alineas, porque el verdadero Hijo de Dios, el que fue salvado, el que participó de la salvación por medio de Cristo Jesús, el que se dice cristiano, debe permanecer apartado del pecado, debe dar frutos buenos, verdaderamente debe de vivir una vida en santidad, cargando la cruz, haciendo la voluntad de Dios, estar preparados, porque nuestro Señor viene pronto. Así es un cristiano que debe de estar preparado. Por el Señor dice en su palabra, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Job 22:21. Por eso dice el Señor, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mira, Dios Padre, a sus hijos, a nosotros, mira, no nos va a desamparar. Que nosotros, aunque andemos en valle de sombra de muerte, nosotros no temeremos mal alguno. Porque aunque la higuera no florezca ni la vid haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, ¿ves? Nosotros sabemos en quién confiar, en Dios Padre, que aunque andemos nosotros en valle de sombra de muerte, nosotros que conocemos de Dios, Dios no nos va a desamparar, Dios nos va a dar fuerza. Y si tú no te acercas a Dios, como la situación en el mundo no se va a poner bien, no vas a soportar lo que viene. Porque de ahorita al tiempo que queda de la venida de Cristo, que es muy pronta, la situación en el mundo se va a poner peor y necesitas esa fuerza que Dios da. Necesitas crecer en tu fe cada día más, porque sin fe es imposible agradarle al Señor. Todo se va a poner peor. Habrá más caos mundialmente, pero muchos van a perder su fe. Que tu fe no sea perdida. Muchos se van a debilitar por las cosas que van a acontecer, por la escasez de comida, la falta de trabajo, la violencia, cambios climáticos también. Vendrán tribulaciones muy difíciles, pero Dios tiene el control absolutamente en todo, porque dice la palabra, en su angustia me buscarán. Ese es el gran propósito de Dios en cada uno de nosotros cuando nosotros pasamos diferentes situaciones. Jesús vendrá como dijo, como hablaban los profetas, que iban a ser un Mesías y que iba a morir por nuestros pecados, y se cumplió. Él se fue y dijo que Él vendría, y Él vendrá, y horrible será después de su venida. Así es que el que tiene oídos, oiga, no endurezcas tu corazón, porque si tú endureces tu corazón, hay consecuencias, va a haber consecuencias muy graves, y te vas a acordar de que Dios habló a tu vida. Cada que escuches, cada palabra, cada que leas la Biblia, cada invitación que te hagan a la iglesia y todo, es la voz de Dios hablando a tu vida. Nadie podrá decir a mí, nadie me dijo. Por eso debes de tú saber que todavía hay tiempo. Ahora, no mañana. Arrepiéntete y acércate a Dios. Y estate listo para la venida de Cristo. Escápate de este mundo. El mundo no te puede ofrecer nada eterno, sino todo lo que
es abominable delante de Dios. No uses excusas diciendo, ay, ahorita, mañana, o excusa tras excusa. Ninguna excusa será justificada. Ese día va a llegar, el día de la ira de Dios, el día del justo juicio de Dios por tanta maldad, tanto asesinato, tantos robos. Es bien deprimente ver a cómo vamos. Pero eso sí te quiero decir algo, que la situación en el mundo va a empeorar. Acércate a Dios y busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Yo hablé, Señor, conforme a lo que tú me diste, Padre. Antes que trajera yo, Señor, esta voz de advertencia, nos hablas a nosotros, porque así eres tú, misericordioso y compasivo. Tardo para el aire y grande en misericordia, y sabemos nosotros que en tu voluntad es que nadie perezca, Padre, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor, que las personas te conozcan y sepan, Señor, que tú hablas a su vida y el amor más grande que tienes para cada alma es que se salven, que te busquen a ti, al único Dios verdadero, Señor. Porque no podemos servir a dos señores, no podemos amar a dos amos. Tú nos dijiste en tu palabra que tú eres un Dios celoso, fuego consumidor, que no compartes tu gloria con nadie. La gloria es tuya, Señor. Y la humanidad debe de entender, el cristiano debe de entender, las personas deben de entender que solo tú eres el único Dios a cual merece toda gloria y toda alabanza, Señor. Señor, habla sus vidas, Padre. Yo no conozco, Padre Santo. Señor, yo me he preparado, Padre Santo, para traer esta palabra, Señor. Que tú les hablaste, Padre Santo, Señor. Me sacudo el polvo de mis manos y de mis pies. Y nadie podrá decir a mí, nadie me dijo, porque, Padre, tú les hablas a tiempo y fuera de tiempo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy las gracias, Padre, y dales el entendimiento para que ellos puedan abrir sus ojos y puedan salvarse, puedan arrepentirse, acercarse y buscar la salvación por medio de Cristo Jesús, Padre. Te pido, Señor, por sus vidas de ellos, Padre, si hay alguno enfermo entre vosotros, como dices, venir con los ancianos de la iglesia y la oración de fe sanar al enfermo. Padre, yo te pido por esas almas, Señor, por aquel enfermo. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te doy las gracias, Padre, y bendito sea tu nombre. Te alabo y te adoro, te exalto delante de los hombres y reconozco que solo tú eres Dios. En el nombre de Jesús, Señor, y todos decimos amén, amén. La gloria sea para Dios. Te invito para la próxima semana, si Dios permite, todos los jueves a las 5 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, California. Creo que esta semana va a cambiar la hora, ¿verdad? No, entonces, no sé si sería a las 7, 8 de la noche, tiempo de México, pero para la próxima semana, pues ahí cuando quieras conectarte, te buscas. Te invito a que busques en el internet para que puedas ver y convertir el tiempo de aquí hacia México. Y si nos oyes de otros países, de otros lugares, también te invito a que tú te conectes y veas en qué tiempo puedas tú venir y para poder oír palabra del Señor. Y esta palabra que Dios nos habló, atesórala en tu alma, medita en ella y busca a Dios mientras pueda ser encontrado. También te invito a que tú te conectes, me sigas y compartas este video para que la palabra de Dios siga adelante. Créeme lo que el deseo de mi vida es que tú te acerques a Dios, que puedas ser salvo, que te vayas en el arrebatamiento cuando venga Cristo Jesús, que no te quedes a los juicios de Dios, porque mira, en nosotros está, es verdad que nosotros podamos irnos con Jesús, pero otra vez debemos estar dignos delante de Él cuando suenen las trompetas. Así es que el consejo que te doy, lee la palabra, busca a Dios en oración, apártate del mal
y comienza a vivir para Cristo Jesús en obediencia. Pide perdón a Dios, que Él es misericordioso y paciente. Acerca a tus hijos, a tus jóvenes, no nomás tú, tu esposo, todos busquen una iglesia y ya comienza a congregarte. No va a haber ninguna iglesia al 100%, pero sí hay iglesias que al 99.9% te diré que siguen el evangelio de la sana doctrina. Así es que siempre pídele a Dios discernimiento en todo y sepas que estamos viviendo los tiempos de dolores y que la situación en el mundo no se va a poner bien. Así es que busca al Señor ya mientras pueda ser encontrado. Dios te bendiga y la paz del Señor llegue hasta tu hogar. Busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Dios te bendiga.